Muy buenos días. Muchos rostros que conozco de hace tiempo y pues por la no presencia frecuente por aquí, uno deja de saludar. Pero siempre estos encuentros son buenos para estar estos nuevos contactos. Yo le agradezco a Juancho y a Alberto Villegas que dentro de un proyecto como este que se llama Hacia una teoría de los venezolanos me hayan invitado. Tal vez sea una invitación que hace dos efectos. Uno primero, que es el de convocarlo a uno que hable de estos temas. Y el otro, un ejercicio práctico de un rasgo de los venezolanos, que es el cultivo de la amistad y del compadrazgo. No digo yo que sea esto una metáfora, porque en el caso de Juancho, un amigo de hace muchos años, y en el caso de Alberto Villegas, literalmente es también pues, mi compadre. De modo que esta invitación obedece más a ese rasgo característico de los comportamientos venezolanos y de las relaciones societarias de Venezuela, que es la amistad y el compadrazgo, más que a lo que yo pueda significar desde el punto de vista del tratamiento de un tema tan espinoso como este de la identidad, como este de tratar de una teoría de lo venezolano. Quizá vaya a decir cosas que ya conoce, quizá sea más bien el intercambio lo que resulte útil para aprovechar esta oportunidad que tenemos de dialogar sobre estos asuntos. Lo que yo voy a presentar son unas notas de carácter más o menos general que tocan en algún aspecto el sentido de este proyecto de investigación y en otros aspectos problematizan un poco los modos en que se ha trabajado la cuestión de lo venezolano y los cambios que eso ha tenido. Yo creo que por ahí, si eso se cumpliera, pues sería suficiente como para esta participación, por lo menos dentro de mi alcance. Yo traje unas notas, he dicho, incluso de puño y letra en una buena parte, gracias a la cortesía y a las fallas forzadas de todo el pueblo. Hace algunos años, muy jovencito, tuve ocasión de leer un pequeño libro de un gran maestro dominicano, formador de grandes especialistas de este continente y de otras partes del mundo, como fue don Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enrique Ureña, aparte de ese libro fundamental y fenomenal que se llama el libro sobre las corrientes literarias de la América Hispánica, tiene un pequeño libro básico del año con ese, que se llama Breve Historia de la Cultura Hispanoamericana. Y ahí me encontré con muchas cosas que me sorprendieron mucho. Primero, la búsqueda de constante en las culturas de la América Hispánica, la de lengua española, quiero decir. Pero él amplió la noción de América Hispánica y también hizo referencia a Brasil. Y ahí veíamos diferencias notorias e importantes. Andando el tiempo me encontré también con los trabajos de un argentino que muy tardíamente se le ha leído con mucho interés sobre estos temas relativos a las identidades, que es un autor que se llama Rodolfo Puch. Rodolfo Puch es un autor de un libro que se llama América Indígena y de otro que se llama América Profunda. Asimismo me encontré también con algunos trabajos de un antropólogo mexicano recientemente fallecido,
que se llamó Carlos Bonfil Batalla. Sobre todo un libro de él muy impactante que se llama México Profundo. Tuve la ocasión extraordinaria, muy jovencito, gracias al vínculo de años con el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, tuve la ocasión privilegiada de conocer a Narciso Ibello y de compartir con él, a veces compartir una mesa de trabajo donde hacíamos ponencias juntos. Esto me produjo muchas inquietudes con respecto al tema de las identidades. Más recientemente me encontré con trabajo de Martín Barbero, colombiano, o con trabajos que son ya muy numerosos sobre estas problemáticas de otro argentino de ascendencia italiana que se llama Walter Mignolo. Viendo todas esas cosas, después de unas experiencias en México, en Perú, en Argentina, por supuesto tenía que mirar problemas parecidos y acuciantes, muchas veces que le han parecido como urgentes en el caso de mi país, Venezuela. Entonces me encontré también con muchas lecturas de esas que se han mencionado acá en la intervención de Juancho. Y entonces leí a Briceño Guerrero. Pero antes leí a Briceño Iragorri. A mí me impactó mucho el mensaje sin destino. Me impactó mucho Introducción y Defensa de nuestra historia. Y mucho más me impactó la obra Invencible. Y con Sal, sobre el cual también he hecho algunos trabajos. Un gran olvidado que se planteó una oportunidad hacer un balance de la cultura en Venezuela. Quizá el primero que lo intentó sistemáticamente, Ramón Díaz Sánchez. Y aquí hay una primera gran paradoja, y es que ese panorama de la cultura venezolana que escribió Ramón Díaz Sánchez, que tiene un pequeñito antecedente en un librito de bolsillo que se tituló Años Historiacentes. Ese trabajo, Panorama de la Cultura Venezolana, tiene una sola edición en la editorial universitaria de Buenos Aires y nunca tuvo una edición venezolana. Esa situación es inquietante porque, así como Ramón Díaz Sánchez, también otro gran escritor que fue más un historiador en cuanto al volumen de su obra que un narrador, que también lo fue y de primer orden, como Enrique Bernardo Núñez, también él se inquietó por la problemática de la cultura. Entonces hizo un mapa de la cultura en Venezuela, un pequeño libro también de edición de esa coleccioncita que tenía la Asociación de Escritores de Venezuela. Ya era bastante, pero por si fuera poco, un gran maestro que fue mi decano en una primera etapa universitaria nuestra, que fue Miguel Acosta Sáenz, también me inquietó mucho en relación con la problemática de la cultura venezolana. Hay muchas cosas de Acosta Sáenz que hay que revisar. Su revista sobre estudios africanos también. Por Acosta Sáenz llegué a Gilberto Antolínez, uno de los precursores de los estudios de las culturas populares en Venezuela y de las culturas indígenas de Venezuela. En ese libro importante que se llama Hacia el inicio y su mundo. Yo me preguntaba, identidad,
o identidades. Entonces conocí a Vicente Guerrero en la Universidad de Los Ángeles. Tuve ocasión de compartir con él muy poco. Me vine a dar cuenta tardíamente de la cantidad de aportes que él había dado. El discurso salvaje, por ejemplo, es un libro importantísimo. También Esteban Emilio Mozón, que muy jovencito, como recién iniciado de profesor universitario, leí algunos trabajos de él y me parecían un poco como que arbitrarios en algunos juicios. Después me di cuenta que no, que lo que pasa es que a mí me faltaba densidad de pensamiento para poder percibirlo a plenitud. Tuve ocasión de conocer un gran poeta llanero, hoy en día muy olvidado, de esos que formó parte del grupo El Techo de la Ballena, Efraín Hurtado. Y Efraín Hurtado también me inquietó mucho sobre estas cosas. Escribió un libro sobre el signo, que era ya un camino diferente para acercarse a estos temas. Ya no era solo por el lado de la historia de las ideas, o de la historia de la cultura, sino que ahora entraba una perspectiva desde la lingüística y desde, sobre todo, la etnolingüística. Él era antropólogo de profesión. Y naturalmente, muchos años de compartir con el maestro que le da nombre a esta sala, que fue mi maestro y que fue como un padre intelectual para mí, Domingo Millán. Yo aprendí con... Está sonriendo allá, como era habitual. Domingo me llamó la atención sobre un aspecto que no se menciona en ningún escrito, casi nunca, pero que está implícito. Está implícito en los trabajos de Mario Vicente Agorto, pero está implícito en la obra de Domingo también. Sobre todo en esos trabajos que integran un volumen que tuve el honor y el gusto de poder organizar, que se llama Del recinto a la grada, editado en este estado por el Fondo Arturo Cardoso. Domingo me enseñó a mirar la relación entre ética y conocimiento. Y había un vértice para el encuentro de ética y conocimiento. Y ese vértice de confluencia era la problemática de las identidades. Por eso, hecha esa tal vez muy larga presentación, yo le dedico esto que voy a leer al maestro Domingo Millán en gratitud. El título de esta lectura obedece a la propuesta que me hacía Juancho, rasgos y bases para una teoría de lo venezolano. Leo. Las especificidades y diferencias de las culturas hispanoamericanas, así como sus concomitancias y convergencias con diversas expresiones de las culturas europeas o de otras latitudes, encontraron desde el siglo XIX un canal de comunicación privilegiado en las formas reflexivas, sugerentes y provocadoras del ensayo, desde la etapa germinal de este tipo discursivo, a través del cual se ha constituido gran parte de las representaciones fundamentales de nuestras sociedades y culturas desde la independencia hasta el presente. Mediante el ensayo, las diferencias y especificidades de cada una de nuestras naciones, así como sus relaciones y similitudes con otras, han desembocado en una problemática poderosa y exigente que nos ha planteado interrogantes e intentos de respuestas ante las demandas identitarias presentadas por nuestras sociedades necesitadas de los autoconocimientos adecuados, pertinentes y eficaces que pudieran permitirles
tanto su propia comprensión como las capacidades para emprender las acciones que pudieran proporcionarle opciones renovadas para construir un futuro mejor. En Venezuela, uno de aquellos ensayos fundamentales ha sido la obra 11ª hacia una teoría de lo venezolano de 1956, por ende está este año de aniversario, 60 años. Ese libro del escritor e historiador trujillano Mario Briceño Iragorri, que siempre es de fecunda y grata recordación. Un ensayo que precisamente condensa las preocupaciones, angustias, esperanzas y compromisos de su autor por aprender, desentrañar y comprender, estas son sus palabras, la constante por donde las diversas colectividades de nuestro país adquieren rasgos de personalidad nacional, con el propósito de ofrecer una contribución sustantiva en los intentos por, y estas también son palabras de él, definir el papel que corresponde al venezolano en el orden de América y en el orden mayor de la comunidad universal de pueblos, sobre la convicción de que es mediante este tipo de análisis como, dice Briceño, se hace posible conocer la trayectoria del impulso que busca la propia realización de la persona humana como agente de cultura. En busca de esos resultados, el ensayo de Briceño Iragorri acomete la tarea de señalar una serie de factores capaces de definir en la zona de las ideas, dice él, la circunstancia y la situación que caracterizarían lo venezolano. Sobre esas premisas, y en cierta medida como reconocimiento y homenaje a Briceño Iragorri, se ha organizado este seminario cuyo título se sintoniza de entrada con los ideales y objetivos trazados por el ensayista, que sirven de base para el proyecto de investigación que nos congrega hacia una teoría de lo venezolano. Como corresponde a un trabajo de investigación que está en proceso constructivo, el enunciado que le da nombre es ya un acicate que convoca e incentiva la reflexión y el debate, proponiendo con la mayor apertura. El título Hacia una teoría de lo venezolano, en su primera parte, empieza por establecer, con la perspicacia que aporta la modestia, una perspectiva de direccionalidad y un acercamiento discreto con respecto a su objeto, procurando así el distanciamiento de todo enfoque que tienda a lo absoluto, prefiriendo optar en cambio por una actitud relativista, quizá más pertinente ante la extrema complejidad del objeto de conocimiento que intentará delimitar. En segunda instancia, al hacer referencia a la teoría, el título revela el propósito de observar, describir, analizar y sistematizar el conocimiento de su objeto. Eso es lo que hace la teoría. Conocimiento que deberá ser construido y producido a partir de los modos de ser, de sentir, de pensar, de querer, de hacer y de decir que caracterizan a la población nacional con respecto a su país, a fin de reflexionar comprensivamente las lógicas que lo definen y lo movilizan. El tercero y último segmento del título del proyecto es el más problemático. Se refiere al objeto empírico que se aspira a codificar tras el proceso cognoscitivo, lo venezolano, que nombrado así se muestra como un objeto impreciso, difuso, de significado ambiguo por su diversidad y su heterogeneidad, rasgos estos muy pocas veces asumidos o no reconocidos y otras veces reducidos
a una unidad ideal en favor de las connotaciones del etnónimo criollo, que suele ser convertido en referencia absoluta para distinguir la nación, a veces comprimida también en la caracterización de mestiza. El artículo neutro lo, que acompaña lo venezolano, impone la indefinición semántica que determina los presuntos rasgos imprecisos de esta nacionalidad. No obstante, esa imprecisión adquiere con el gentilicio una territorialidad y su ambigüedad se torna distintiva de Venezuela y de su nación, que terminan así estigmatizadas como entidades indefinidas, imprecisas. Tales rasgos serían los caracterizadores, tipificadores e identitarios de la población venezolana. En esa configuración subyace lo que algunos estudiosos han denominado la identidad negativa, que ha servido para representar al país por más de medio siglo, aunque a la vez invoca una carencia que demanda explicación y justifica la necesidad de respuestas consistentes, efectivas, que puedan contribuir a superarla. Hechas estas consideraciones, es conveniente acotar que las diversas expresiones que se han utilizado en las tentativas modernas de aprender los rasgos de distinción de nuestra nación, como lo venezolano, la venezolanidad, la identidad venezolana, aluden a una subyacente dimensión ontológica, toda vez que se preocupan principalmente por el ser venezolano desde una apreciación esencialista, lo cual constituye a nuestro modo de ver una significativa limitación tanto conceptual como metodológica. En estos nuevos esfuerzos por superar esas operaciones, quizá pudiera intentarse un enfoque más pragmático y amplio que pudiera permitir un mejor acercamiento a las peculiaridades y especificidades propias de los distintos sujetos y distintivas de sus diversas expresiones que singularizan a la heteróclita realidad sociocultural venezolana, de manera que se pudiesen aprovechar los aportes de disciplinas concomitantes como la antropología, la sociología, la psicología social, para distinguir mejor los componentes de la heterogeneidad del país dentro de las dinámicas de sus procesos históricos en sus contextos de espacios y tiempos específicos. Esta propuesta, al acercarse a la espinosa problemática de la conciencia étnica nacional, tendría que contar además con los saberes de la etnohistoria, la historia de la cultura, la lingüística, la historia de las ideas, relacionándolas necesariamente en la encrucijada semiótica de los estudios de la cultura. Una investigación de tal envergadura tendría que ser acometida con una visión de proceso, pues lo venezolano, la conciencia étnica nacional, no ha sido estática, no ha sido igual en todas las épocas y regiones, sino que se ha ido modificando paulatinamente a través de la historia, encadenando distintos imaginarios de naciones. En esa historia, un punto de singular interés podría estar en la observación precisa de cuándo empezó a utilizarse en el país el gentilicio venezolano como distinción identificadora de los habitantes de este lugar del continente, pues esa información sería un valioso indicador del nacimiento de la conciencia étnica nacional, tanto en el orden sociocultural como en el psicosocial,
y en el político, así como en sus manifestaciones artísticas y culturales de diversa índole. Como es sabido, el término venezolano deriva de Venezuela, pero este a su vez no fue de uso constante para designar nuestro territorio y nuestra nación, sino hasta el momento en que ella se erigió como república tras la independencia. Antes, durante el periodo colonial, el nombre de Venezuela nombraba solamente una provincia y no el conjunto de los dominios de España en nuestra zona. Y los gentilicios no tenían apelativos de territorialidad, sino de castas, o en todo caso eran un tanto imprecisos al referirse a la población, y se hablaba de los naturales, los indianos, los españoles americanos, mientras que al inicio de la República se utilizó el término de colombianos durante el intento de constituir la que se llamó la Gran Colombia. Sin embargo, en la primera etapa de auge de la conciencia independentista, privó la idea americanista de impulso integrador que dejó su huella en nuestro himno nacional, en el que se lee o se oye la frase "la América toda existe en nación". Los documentos de época emplean muchas veces el gentilicio más bien genérico de americanos. Mientras tanto, el etnónimo criollos iba cobrando espacio y sentido, y en la medida en que ese sector de la población iba visibilizándose en el liderazgo del proyecto independentista, y a la vez iba modelando sus ideas de nación y de patria, entonces estos se diferenciarían de los usos que esos vocablos habían tenido en la época de la colonia. Entonces, criollos, patria y nación pasaron a ser incorporados como los distintivos casi que únicos y absolutos de venezolanidad. Simón Bolívar, en su célebre discurso de Angostura de 1819, empleó en repetidas ocasiones el término venezolanos para distinguir sujetos o instituciones de nuestra región, y problematizó el sentido identitario del gentilicio por una primera vez. Lo cito textualmente. Decía el Libertador: tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que es más eso que una emanación de la Europa, pues que hasta la España misma deja de ser Europa por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado. El europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y este se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis. Esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia. La palabra reato que se emplea allí es una palabra en desuso en nuestro tiempo, pero indicaba obligación. Entonces, tempranamente, con una aguda perspicacia antropológica, el Libertador observaba los rasgos de etnicidad del sujeto venezolano, presentándolo como parte de una nueva humanidad heterogénea, determinada por sus mezclas étnicas, físicas, al mismo tiempo que se inquietaba por saber
a qué familia humana pertenecemos. Pero también dejaba planteado el detalle diferencial, la desemejanza que trae un relato de la mayor trascendencia. Incorporemos la palabra trascendencia porque significa precisamente esa proyección en el tiempo y esa proyección en la cultura. Es decir, el anticipo de este asunto que nos convoca a nosotros en estos tiempos para tratar de desentrañar lo venezolano. El desafío de tener que darle precisión en el sentido histórico y sociocultural al calor de las necesidades de nuestra época. Hay una cosa importante, y es que Bolívar pronunció ese discurso que citamos en 1819. Hasta 1840-45 apareció un periódico que se llamaría El Venezolano, que sería dirigido por Antonio Leocadio Guzmán. Pero con anterioridad al término venezolano se utilizaba sobre todo como un elemento de territorialización, no de distinción cultural, simplemente de territorialización. Como por ejemplo el periódico precedente, porque es de 1811, que se tituló El Mercurio Venezolano, que dirigía Francisco Isnal. Parto de estos elementos porque en qué entendemos por venezolano, ahí está un poco la historia del término venezolano y desde que lo usamos como distintivo de nuestra nacionalidad. Hago otros comentarios al respecto. Así pues, el nombre de Venezuela, pronunciado y asentado por escrito en 1499, Venezuela en italiano, adaptado Venezuela. Venezuela dijo Américo Vespucci. Aparece presente el término, ya Venezuela, en la cartografía del mundo desde 1500, es decir, comienzo del siglo XVI. No pudo derivar nuestro gentilicio para uso constante, sino hasta el siglo XIX. Pues, como escribió el maestro Ángel Rosenblatt, el nombre de una colectividad no nace de una imposición personal o arbitraria. Para que subsista, necesita el consenso de generaciones, de distintas generaciones. El mismo estudioso, refiriéndose a aquellos orígenes y a la formación del gentilicio, escribió: la historia del nombre de Venezuela es desde entonces la de la tierra que lo lleva y de sus habitantes, que fueron adquiriendo a través de un largo y movido proceso histórico el nombre de venezolanos. Las cualidades que caracterizarían a nuestra población serían observadas posteriormente por historiadores como José de Oviedo y Baños, entre los primeros, y luego por viajeros como de Pons y Humboldt, también del siglo XVIII, y por visitantes como por José Martí a finales del siglo XIX, legando todos ellos valiosos aportes para la reconstrucción documentada de la venezolanidad, que desde mediados del siglo XX ha resultado harto problemática y polémica. Augusto Mijares escribió sobre los voceros de una identidad negativa, llamándolos sembradores de cenizas. Mario Briceño Iragorri detectó una crisis de pueblo al referirse a la precariedad de valores éticos. Arturo Bunar Pietri
escribió sobre la nación fingida que resultó del auge de la economía petrolera. Ramón Díaz Sánchez aportó la imagen, dura todavía, de una nación sin rostro. Esas reflexiones sobre los venezolanos, los comportamientos de los venezolanos, la idiosincrasia de los venezolanos, el ser venezolano, fueron expuestas en una primera etapa bajo el formato de ensayos, con el poder intuitivo de la sugerencia y las cargas emotivas que es capaz de percibir y presentar la escritura literaria. Sin embargo, en los años comprendidos entre 1940 y 1960, hubo también, encabalgado con los anteriores, otro tipo de estudios o de aproximaciones que vincularon los problemas identitarios de nuestra población con las dinámicas psicosociales y culturales. Este tipo de trabajo dio pie para el surgimiento de investigaciones mucho más rigurosas, sustentadas en las ciencias sociales. De esta nueva etapa surgieron estudios de índole psicosocial, antropológica, sociológica y política. Es bueno acotar que la década de 1970, si bien aportó algunos trabajos de interés en cuanto a identidad y medios de comunicación, fue un lapso de un relativo debilitamiento en cuanto al volumen de estos estudios sobre la venezolanidad. Muy sintomático, porque la década de 1970 la recordamos con un nombre un tanto pintoresco, la década de las vacas gordas. Hubo un relajamiento de la atención sobre la nacionalidad, de las preocupaciones sobre la nacionalidad, y una especie de vocación un poco laxa de vincularse más a la cultura de promoción transnacional. En los últimos años se ha retomado esta problemática en el fragor de la polarización política. Se han hecho reediciones de algunos trabajos y comienza a formarse una nueva inquietud investigativa en el marco internacional de unas teorizaciones que recelan, cuestionan, relativizan o niegan los estudios sobre las identidades en los contextos de la globalización. El pensamiento de la posmodernidad europea, por ejemplo, fustigó el tratamiento de esta temática de las identidades, mientras que en América Latina tomó impulso renovado el estudio de la identidad, sobre todo la identidad criolla, a la vez que se ventilaban críticamente sus relaciones con los conceptos de nación y de patria. En el caso de Venezuela se publicó ese libro que editó la Fundación Bigot con un banco y la Universidad Simón Bolívar, que se titula Nación y Literatura. En países como Argentina y como México han aparecido una serie de trabajos que tienen que ver con lo criollo, con la cultura criolla. Cada periodo ha revisado, en el caso nuestro, sus ideas de lo venezolano, apoyado en los conceptos y presupuestos teóricos de que ha dispuesto. En la primera mitad del siglo XX se hizo la revisión crítica del positivismo institucionalizado durante el gomecismo. Apareció luego un pensamiento nacionalista que sirvió de base para un nuevo humanismo, que pudo reflexionar sobre la venezolanidad amenazada. Son los trabajos de Picón Sala, de Vicente Iragorri, de Ramón Díaz Sánchez, de Augusto Mijares, para mencionar algunos. También se comenzó a leer la identidad nacional en relación con los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que fueron introducidos por el auge petrolero. Uslar Piet escribió sobre la nación fingida, confrontándola con la que llamó la nación real, vinculando las peculiaridades identitarias a la evolución histórica. De otro modo, sobre bases marxistas, Rodolfo Quintero se aproximó
a la cultura del petróleo en Venezuela a finales de la década de 1960. Es muy importante destacar algo que debí mencionar antes, pero que me detengo un poquito y regreso. Cuando hablábamos del uso de los conceptos de nación y patria, en Venezuela la idea de nación ha sido referida a la presencia del criollo, alrededor del cual se ha trazado y delimitado el imaginario nacional de la venezolanidad, ligada a la herencia cultural hispana, derivando esta del periodo colonial. De allí la fuerte impronta de la colonialidad del conocimiento en el ámbito de las instituciones de Venezuela. La idea de patria fue asociada, la idea de patria fue asociada jurídicamente a la territorialidad, a la soberanía y a la autodeterminación. Una comunidad imaginada desde la perspectiva sectorial y única del criollo. Otras veces ceñida a la otra constante, la presencia mestiza como supuesta síntesis ideal de nación y de patria. Esos son dos elementos a problematizar necesariamente en una investigación como la que se ha propuesto. En los años 80, los estudios sociológicos y antropológicos ligaron la identidad venezolana a los problemas de la dependencia económica y cultural, a la alienación psicosocial, con las críticas del carencialismo. En el primer caso, los trabajos de, por ejemplo, Maritza Montero, y en el segundo caso, los trabajos de Esteban Emilio Mozón sobre el carencialismo. Asimismo, el tema de la identidad fue planteado desde nuevas perspectivas relativistas que integraron a la complejidad del problema una óptica antirracista, desde una conciencia nacional más abierta a la diversidad étnica, social y de género que se incorpora también. De modo que llegamos a un punto en que estos cambios que se dan más en el aspecto académico que en el aspecto de la cultura viva de todos los días van a tener una incidencia en la Carta Magna de más reciente escritura, que es la Constitución que tenemos, en donde se reconoce la condición de la población venezolana como multiétnica, multilingüe y pluricultural. No obstante, queda el enunciado sin los efectos de cambio suficientes para que se pueda entender que hay distintas identidades en realidad. Y se sigue manejando allí, bajo la idea de nación que manejaba la perspectiva criolla, se sigue manejando la idea de la unidad. Esa unidad es una unidad ideal, es la unidad del imaginario de los tiempos de la independencia, que tiene que ser, por supuesto, contrastada con el reconocimiento de esa población que de manera real y existente tenemos como contemporánea. Los estudios culturales han tenido un efecto muy importante en el estudio de estos problemas, porque se abocaron desde hace ya unos cuantos años, de los años 80 para acá a nivel internacional, al problema de ver la heterogeneidad cultural, la heterogeneidad étnica, lingüística de nuestras sociedades. Mencionaba en su participación Juancho al maestro Antonio Cornejo Polar, que recuerdo muy gratamente como a Miliani, porque fue uno de mis maestros también. Maestro Antonio Cornejo Polar comenzó a teorizar en los años 70 y luego con mucha fuerza, con un impacto en los años 80, lo relativo a las literaturas heterogéneas. Eso lo llevó a ver culturas heterogéneas y sociedades heterogéneas. Ese planteamiento
tuvo un efecto no solamente en la lectura literaria, que comenzó a integrar, por ejemplo, tipos discursivos que quedaban por fuera siempre, como las crónicas de India, las confesiones de presos en los tiempos de las insurrecciones indígenas de la colonia. Entonces comenzaron a recuperarse esos discursos y comenzó a aparecer con mucha vivacidad el colorido de la heterogeneidad étnica. En el Caribe se aprovecharon esos elementos también y comenzó un entusiasta, o mejor dicho, se profundizó, porque ya tenía antecedentes muy importantes, el estudio de las culturas afroantillanas. En el caso de Venezuela, todo eso tuvo un impacto. Fray Cesario de Armellada haría antologías de las literaturas indígenas de Venezuela, como la que publicó Munchari Editores. Un profesor de la Universidad Central de Venezuela, Jesús García, haría estudios sobre las culturas afroamericanas en el caso de Venezuela. Lo haría también Marcial Ramos Guede, historiador, abarcando más allá de la dimensión histórica también las literaturas afro en Venezuela. Mientras que en el campo de los estudios literarios, la literatura ha sido vista fundamentalmente como blanca, en español, cristiana, masculina, occidentalista, y con esa perspectiva la reducción sigue siendo el mecanismo, así como también el trabajo sobre esa literatura siempre va a estar apelando a las formulaciones teóricas que se hacen dentro del marco de las literaturas europeas, porque se siente una literatura que desciende de manera directa y absoluta solamente de la vertiente europea. Es decir, hace una especie de metonimia, pone la parte por el todo, aun cuando se hable de mestizaje. Cuando se menciona mestizaje, se sigue haciendo el estudio desde una perspectiva que prescinde de los factores que hicieron posible ese mestizaje y de las incidencias que pueden tener en el nuevo sujeto mestizo. Esto lo menciono porque, y voy a hacer un pequeño comentario sobre este asunto, he escrito varios trabajos sobre esto del mestizaje. El mestizaje se presentó como una fusión ideal entre los componentes étnicos diversos de la cultura de nuestro país. Ulla Pietri, que dio en toda su obra muchísimas contribuciones, no solamente desde el punto de vista de la literatura, sino que también desde el punto de vista de los enfoques de la historia, de la economía petrolera, etc., de los estudios sobre la sociedad. Él hace la visión de la teoría del mestizaje y se convierte en uno de los reproductores de ella, de esa teoría del mestizaje, planteando las cosas como si el componente indígena, el componente afro y el componente hispánico hubiesen desaparecido para fundirse de una manera absolutamente química, aleatoria, en una amalgama que sería el mestizaje. Entonces pasa a decir, y esto es importante porque tiene muchas implicaciones, pasa a decir una cultura mestiza, una literatura mestiza, por ejemplo, cuando la noción de mestizaje corresponde al campo de la antropología física, que no tiene procesos similares a los procesos de la cultura. La antropología física se refiere a las medidas craneales, a las peculiaridades de la pigmentación cutánea, se refiere a la estatura, se refiere a los tipos de hueso. Y pasar de la visión físico-antropológica mecánicamente de la cultura es hacer un ejercicio muy tardío
y muy impertinente de un positivismo ya superado. Entonces, esa visión del mestizaje fue, sin embargo, muy bien funcionalizada desde el punto de vista político-social en el continente. Lo hizo en México el Partido Revolucionario Institucional, alrededor de las tesis de un hombre que originalmente muy positivista y muy vinculado al pensamiento fascista al inicio, como fue José de Vasconcelos, hizo su indología y su raza cósmica, y en esos trabajos mitificó al mestizo. Era como la raza que vendría, él usaba la palabra raza, la raza que vendría a reivindicar a la humanidad toda, porque había tomado lo mejor de las distintas razas. Esa visión la toma el PRI y la funcionaliza para desarrollar una política de masas hacia un país que tenía una población importante indígena y una población mestiza también muy importante. En el caso del Perú, el APRA, dirigido por Víctor Raúl Haya de la Torre, tomó también eso y utilizó el término de Indoamérica para darle un escenario principal al mestizo, al cholo, como se le dice en la América andina, digamos, de la América andina central, para ser más preciso. Perú, Bolivia, en parte el Ecuador también, ¿no? Eran coartadas de tipo ideopolítico alrededor de una tesis que nació en ese campo, en el discurso de Vasconcelos. Fíjense que mestizo se dice en Centroamérica ladino, que es el sujeto no confiable. En Perú se dice cholo, que tiene la misma carga negativa. Y en México se dice también ladino en la parte sur, es decir, en Chiapas, en esa zona. ¿Por qué? Porque esas zonas tienen densa población indígena y al mestizo se le ve con recelo. Entonces, en el ámbito popular, eso que en el ámbito académico y político se prestigió, no gozó nunca de ese prestigio, sino que al contrario se puso bajo sospecha. Quise mencionar eso porque en el caso nuestro se mira lo del mestizaje como una cuestión más bien ilusoria. Se mira sin historia, sin contextualización, que es lo que yo acabo de hacer muy rápidamente, tal vez como de una manera caricaturesca porque muy apresurada. Pero he querido mencionar eso porque son problemas que atañen a la manera de ventilar hoy estos asuntos de los venezolanos, de la conciencia étnica nacional, de las identidades. El otro aspecto que me interesaría mencionar es que los nexos entre el estudio de identidades y otras disciplinas del conocimiento, ya sea el conocimiento de las artes, de la literatura, del cine o otros campos, ha ofrecido hoy en día, en los últimos tiempos, muchos debates y muchas propuestas. Por ejemplo, hay un trabajo hecho desde fuera, que lo hizo, tengo una copia aquí, Gustav Siebenmann, alemán, que se llama La identidad de América Latina, que problematiza muy ampliamente las nociones de identidad y su problematicidad, que es peliaguda. La otra cosa es que también en los países hispanoamericanos ha habido reflexiones muy vinculadas a este pensar de la etapa de auge de la
de la posmodernidad y de la globalización. Y quienes, como William Díaz Villarreal, en un trabajo que se llama La literatura comparada en América Latina, el problema de la identidad, presentado en Bogotá en 2006, en ese trabajo él despacha de una manera olímpica, con mucho menosprecio, el estudio sobre las identidades, por verlo como que es una coartada del capitalismo tardío para producir segregaciones, para producir nuevos escenarios para el consumo también. Por otro lado, destaca que es un tipo de discurso que funciona solamente en el ámbito académico y que entonces es también coartada de mercado en lo que se refiere a la producción de mercancía editorial. Y un poco sobre eso gira un planteamiento en donde en última instancia se despacha lo relativo a la identidad. No así un investigador de origen francés en un trabajo que se llama Hispanoamérica y literatura comparada. Ese trabajo es de Daniel Henry Paquet, en donde dicen en un párrafo que he querido utilizar para terminar y dejar abierta la conversación, dice: un enfoque comparatista permite tomar conciencia de las condiciones mentales, ideológicas y objetivas según las cuales se difunden informaciones, sean textuales, sean no textuales, representaciones, juicios, conocimientos o ausencia de conocimientos. Favorece a la postre la ubicación del individuo en su cultura y ante culturas extranjeras, la relación entre lo suyo y lo ajeno. Muchas gracias. Sin empujarse, podemos hacer las preguntas, las reflexiones. Tenemos tiempo. Cuando llegue el almuerzo, no está bien. Sigue abierto el derecho de palabra. En el texto de Enrique Bernardo Núñez, El hombre de la levita gris, Enrique Bernardo Núñez, allí en ese proceso de etapa política de Cipriano Castro, habla de esa parte del problema de los valores del gentilicio venezolano. Y en camino Sendero del Camino de Díaz Sánchez, Sendero del Camino, creo que se llama, también trata ese tema, ¿no? O sea, que el problema de ir teorizando hacia una cultura de lo venezolano, habría que partir desde allí, ¿no? Porque esa visión amplia que se dio de la idea de patria, de nación, desde 1811, o 10 y 11, es precisamente lo que recoge Bolívar en el 19 con ese problema de gentilicio. Creo que allí es el origen de todo eso y de los aportes que hace Urdapietri, Mario Briceño, Domingo, Miliani, etc., desde ese punto de vista. Me parece bien preciso, ¿no? Y le preguntaba a Carlos acá el nombre del autor, Los hombres también son ciudades, creo que es el RUM, ¿no? Osvaldo Trejo. Osvaldo Trejo, ok. Los hombres también son ciudades, hace ese planteamiento allí bien preciso. Fíjense que una cosa importante que tiene eso, las notas que yo presenté aquí tienen dos momentos.
un momento en que la reflexión sobre los problemas relativos a lo venezolano se hace en el formato del ensayo, que está muy vinculado a una especie de literaturización, representación literaria, digamos, de los modos de ser, de comportarse, de pensar, de actuar de los venezolanos. Esa etapa abarcaría ese momento que llamamos acá el surgimiento de un nuevo humanismo. La expresión esa del nuevo humanismo es de un, sí, su libro sobre el pensamiento en Venezuela. Esa etapa abarcaría entre los años 40 y 50, que es, digamos, la etapa detonante de esta problemática de la identidad. Una segunda etapa que no es que continúe de manera así absoluta, de corte de bisturí, sino que se encabalga con la anterior, va hasta los años 60. Y es cuando aparecen esos primeros trabajos que se fijan en la economía. Es una etapa de lectura económico-social del problema de la identidad. Y luego hay una etapa que viene de los 80 hasta la actualidad, diría yo, que es una etapa de estudios con una vocación holística, que pretende asediar esta problemática desde múltiples ángulos, psicológico, sociológico, antropológico, lingüístico, etc. Y entonces, y con la etnología y la etnohistoria y todo eso, ¿no? Ahí hay el hallazgo del problema de la multiculturalidad. Y entonces el problema de la identidad se convierte en el problema de las identidades coexistentes en tiempo y espacio, lo cual obliga prácticamente a revisar qué es lo que ha sido Venezuela de una manera muy distinta, porque ha habido periodos en que se ocultó todo eso. Yo hacía referencia al final a un estudio relativo a la opción y posibilidades que ofrece la literatura comparada con estrategia de desarrollo, que está viviendo una etapa de renovación muy intensa, ese tipo de estudios. Hacía referencia a eso y estaba pensando que nosotros no tenemos en la escuela de letras, en los lugares donde se hacen estudios de literatura, por ejemplo, donde se estudia las corrientes actuales de los poetas indígenas de Venezuela. ¿Dónde están los estudios sobre Morela Maneiro, que tienen premios internacionales y es una poeta cariña venezolana? ¿Dónde están los estudios sobre Miguel Ángel Huizayún, que dejó más de 20 libros producidos en campos diversos? El estudio de las tradiciones narrativas guayú y el estudio del guayunequi, las lenguas indígenas de los así llamados, mal llamados guayú. Entonces, digo eso, pero podríamos decir otros cuantos casos. Kaikulse, que hizo ese libro precioso, un libro de poesía que se llama Uyenu, Mis ojos, un poeta pemón, que además era un gran pintor y era cineasta, en donde la perspectiva visual es la que rige y articula las tres manifestaciones: cine, pintura y un poemario que se llama Mis ojos. Entonces, decimos, no son venezolanos, no ameritan que se les estudie, porque pertenecen a otra etnia y tienen otro color de piel, y son de algún modo periféricos a la realidad del criollo. El caso de la poesía de, por ejemplo, Manuel Rodríguez Cárdenas, olvidado casi por completo. Manuel Rodríguez Cárdenas aparece en la antología de poesía afroamericana más importantes que se han hecho, tanto en América como en Europa. Es venezolano, yaracuyano. Es el abogado que una vez fue
junto con Briceño Irarrázaval, el vicepresidente del Congreso Nacional y que fue el propulsor de la ley del trabajo, del derecho laboral en Venezuela. Y fue además el fundador del retablo de las maravillas que llevó a Venezuela por todas partes del mundo con sus danzas. Era el esposo de Yolanda Moreno, la bailarina célebre, que siempre dice: ese fue mi maestro, ese fue el amor de mi vida. Manuel Rodríguez Cárdenas tiene un libro extraordinario que se llama Tambor. Es un libro que no, a lo mejor la mayoría no lo ha leído, pero seguro que ha escuchado algo, porque hay muchas cosas musicalizadas de ese libro. Entonces, invisibilizado por completo, porque la visión de la perspectiva identitaria por el lado de la literatura segrega todo eso. Eso lo ligan ¿a qué cosa? Lo ligan al folclore. Entonces, lo indígena, lo afro, el folclore. Pasa igual con la literatura dirigida, sí, peyorativamente, pasa lo mismo con la literatura dirigida al público infantil, en donde hay también una cantidad de cosas muy importantes que quedan por fuera o más bien quedan reducidas al interés de algunos educadores, nada más. Pero su dimensión como contribuyente en los estudios de nuestra nacionalidad se pierde. ¿Quién se acuerda de un libro que es anterior a La Edad de Oro de José Martí? La Edad de Oro de José Martí es el libro pionero de la literatura para niños en lengua española, incluida España. Amenodoro Urdaneta, profe. Es Amenodoro Urdaneta al que quiero aludir, el libro de la infancia. Un zuliano que fue un gran crítico, gran conocedor de la obra de Cervantes y todo eso. Entonces, ¿cuántas veces tenemos espacio para estudiar a estos maestros? Entonces, cito esto como una referencia casuística, quizás por la brevedad, pero la brevedad que tenemos en el tiempo, pero que me deja destacar que el problema es múltiple y diverso, que el componente de la etnicidad es importante, que hay otra literatura venezolana además de la canonizada, hay otro arte venezolano además del canonizado, hay otra música venezolana además de la canonizada. Entonces nos acostumbramos a que es natural, a que es lo que nos distingue, que digamos un desayuno criollo, que digamos una expresión a lo criollo, los identificamos con autenticidad, con lo genuino, con la distinción más alta de nuestra condición nacional. Una vez, mientras que impartía un curso, yo fui profesor bastante tiempo de un curso de literatura indígena, literatura prehispánica, y estaba uno de literatura indígena de Venezuela también. Y tuve un alumno que era guayú, y en un debate que se planteó entre los estudiantes sobre las identidades expresivas y todo eso, este alumno guayú, que era por lo general muy participativo y algunas veces dio alguna charla sobre las expresiones de su cultura, él no hablaba en aquel debate, y alguien le preguntó, se llama Eloy, le dijo: Eloy, ¿y tú por qué no has dicho nada si tú siempre participas? Yo no, yo los estoy oyendo a ustedes porque me maravillo de la enorme problemática que ustedes están planteando, pero a la vez distingo que no es mi problema porque yo soy guayú. Entonces me pregunto, nosotros no hacemos lo mismo. Nosotros, con respecto a la cultura indígena, a la cultura afro, decimos: no, es que yo soy criollo y no me implico en eso.
De modo que la disgregación habría que tomarla en cuenta como un rasgo que no aparece casi nunca destacado como rasgo de la etnicidad venezolana, de la conciencia nacional venezolana, su diáspora interna, los muchos exilios. Entonces, esto creo yo que es importante destacarlo, porque fíjense a dónde lleva el ver las etapas que hemos atravesado en el pensar lo venezolano, la conciencia étnica nacional, la etnicidad nacional, pensar la venezolanidad, los discursos de la venezolanidad. Entonces, creo yo que estos elementos que apuntamos, empezando por el término venezolano, que decimos, ¿cómo es? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado que de 1499 que se utiliza la palabra Venezuela por primera vez? En una traducción, el hecho de que sea traducción es muy importante. Venezuela, en italiano, no tenemos a alguien de origen italiano aquí. ¿Quién es de origen italiano? Venezuela es una palabra que no comporta en italiano el sentido de menosprecio, de supeditación, que sí ha sido señalado, comporta en su traducción Venezuela. Es como cuando alguien dice Mujerzuela. Entonces, era como una Venecia, esa es italiana, Venezuela, de una venecita, pero Venezuela es una Venecia venida a menos, una Venecia rubia. Es Coquibacoa, la parte que le dio nombre a eso, es por un lado indígena. Entonces, de 1499 a 1500, que comienza a existir en la cartografía para todo el mundo, y que el derivado venezolano comienza a aparecer en uso ante todo el colectivo nacional en 1811, y que sea problematizado y pensado y reflexionado en 1819, para que entre a ser distintivo y nombre de quienes habitamos estas tierras casi que 400 y tantos años después de que el territorio fue nombrado como Venezuela. Entonces nosotros llegamos a la discusión sobre este asunto un poco más de medio milenio desde Mario Briceño en el texto cuando señala en el mensaje celestino, crisis de pueblo, o en lectura venezolana, habla de los problemas del gentilicio, cómo a veces se quieren empatar con los órdenes sociales, con el comunismo, por ejemplo. ¿A qué hora comenzamos? A las 8:30. Bueno, se convoca a las 8:30 y comenzamos a la hora venezolana, a las 9. O sea, ese vicio que señala ahí Mario Briceño es precisamente dos cosas de esa parte del gentilicio. Involucra la idea esa de la irresponsabilidad, la impuntualidad. Claro, por eso. Pero involucra también otra que es más a fondo, otra concepción del tiempo, que no es la occidental. Entonces, por ahí va el camino de esta reflexión, que nos tiene que reubicar en no solamente las dinámicas de nuestra cultura, sino que también con nuestra especificidad de cara al conjunto continental. ¿Quién más tiene otra intervención? Sí, empujarse con facilidad. Pueden empujarse también, porque está permitido además. Otro tiempo.
Todo el mundo buscando intervenir es una maravilla, Profesor, a mí me gustaría, yo entré un poco tarde y que usted estaba haciendo una reseña de algunos autores importantes sí. sobre específicamente el tema de los autóctonos, del indígena. Entonces quisiera que por favor me volviera a decir a todos esos autores clave para reconocer nuestras raíces, reivindicar, o sea, traerlas de nuevo a nuestro imaginario, a nuestra cultura. Y con eso me refiero a conocer sobre, además de la literatura, también todo eso que nos sumerge en su visión del mundo, en su magia, en su iconografía. Mira, los primeros indicadores son los cronistas de la. Empezando por, no es por ningún tipo de chauvinista, yo soy venezolano a secas, ¿no? Pero empezando por los cronistas italianos. Los cronistas españoles fueron, para el caso de Venezuela, un poquito tardío, porque el primero fue Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón, ¿verdad? Él hace las primeras descripciones del sujeto indígena que habita esta tierra.